613 mandamientos que según el Ramban, Maimónides, el que hizo la división de los 613 mandamientos de la Torah, hay otros rabinos que hicieron otras divisiones. Hay otros, por ejemplo, el Sefer HaChinuch lo tiene del siglo XIII, del 1260 por ahí, lo tiene dividido por Perashot. Sefer HaChinuch significa el libro de la enseñanza. También hay otros rabinos que hicieron otras divisiones. Según otro rabino son 407. Hay otros que tienen más de 613, etcétera. Pero la que ha sobrevivido a todas esas interpretaciones dentro de la tradición judía es los 613 mandamientos, lo ta'ase, que significa mandamientos que no se deben hacer, y mitzvah hace, que quiere decir mandamientos que se deben realizar, o sea, que son positivos. Bien. ¿Qué sucede entonces en este caso específico? Ya nosotros hablamos de los primeros 4 mandamientos. De los 613 ya hablamos 4. Desafortunadamente habían gente que no estaban y verdad no van a poder escuchar toda la clase, pero por lo menos van a escuchar algo en esta clase. Algo aprende. Bien. Entonces, ya nosotros hablamos del número 1, que es el mandamiento que dice el Rambán, el primero, saber que hay un Dios, como está dicho, yo soy el Señor tu Dios. En Shemot, capítulo 20, versículos 2 y Devarim, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6. Ese mandamiento ya lo explicamos. También hablamos del mandamiento que dice reconocer su unidad. Como está dicho, el Señor nuestro Dios, Hashem, uno es. Se debe de reconocer la unidad de Hashem. ¿Qué quiere decir? No hay 3 dioses, no hay 5 dioses, no hay 20 dioses, hay solo un Dios. Y para la gente que están aquí, que leen el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento dice que Jesús le preguntaron cuál es el principal mandamiento y él dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Entiendes? O sea que Jesús está de acuerdo con este mandamiento. De hecho, el Rambán, cuando realizó este trabajo en el siglo XIII, el orden que el Rambán puso coincide con el orden de Jesús. Fíjese qué cosa está más interesante. Coincide, el orden del Rambán coincide con el orden de Jesús. Para que ustedes vayan enterándose de cómo funcionan las cosas. También hablamos del número 3, amarlo. O sea, que se debe amar a Hashem, como está dicho, amarás al Señor tu Dios. Devarim, capítulo 6, versículo 5. Si usted no sabe qué nombre es que yo estoy diciendo de los libros de la Torah, usted me puede preguntar o puede escribir un mensaje aquí o puede decir, maestro, ¿qué libro es ese? Porque en estas clases yo me preocupo por decir los nombres de los libros de la Torah o del Tanaj en hebreo. Entonces, el número 4 también lo explicamos, que dice, para temerle, como está dicho, al Señor tu Dios debes temer. A Hashem tu Elohim debes temer. En hebreo, este texto se lee como Lirat leirat mimenu sheneemar et Hashem Eloheja tirá. Entonces dice leirat Hashem.
Leirat mimenu shenemar, como está escrito. Et Hashem Eloheja dirá. O sea que uno debe de temerle al Eterno, pero ese temor a Dios no es un temor como un temor de miedo, porque hay dos palabras en hebreo para decir temor y se las voy a poner por aquí. La voy a transliterar para los que no están acostumbrados a los caracteres en hebreo. Hay una que es pahad, que tiene que ver con miedo, o ¿cuál es la palabra? Con tenebroso. Tenebroso. ¿Creen ustedes que ese tipo de miedo que nosotros debemos tenerle a Hashem? ¿Creen ustedes que ese tipo de miedo? No. Entonces la palabra irat, Hashem, que si se traduce como temor a Hashem, temor a Hashem es entender que Hashem te está mirando tus pasos, que Él te cuida y te observa. ¿Ven la diferencia de estas dos palabras? ¿Ven la diferencia? No es igual. Ahora, ustedes pueden elegir cuál quieren, pahad o quieren irat. ¿Cuál desean? ¿Cuál quieren de las dos? Irat Hashem. Irat Hashem. Una pregunta, Jonathan. Ajá, dígame. Cuando Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, ¿se está refiriendo a ese temor, al Irat Hashem? Lo voy a decir en hebreo para que tú escuches. En hebreo, ese versículo se dice, Bereshi Jochma Irat Hashem. ¿Qué palabra se está usando ahí? ¿Qué palabra se está usando? Ajá, dice Bereshi Jochma, el principio de la sabiduría, es el temor. Irat Hashem, es el temor. Usted nos dijo que Irat Hashem era temor a Hashem. Entender, Ajá. o sea, que Hashem nos está mirando y que cuida cada uno de nuestros pasos y que nos observa, me parece que eso fue lo que dijo. Ajá, exactamente. O sea que la palabra que se usa ahí, déjame ver si le puedo poner el texto hebreo, que lo tengo por aquí. Déjame ver. Melahim, Yehoshua, no, Ketubín. Ibrea Yamin, Tehilín, y Job, Mishle, míralo aquí. Proverbios, capítulo 1, mírenlo aquí. Déjame ver. El versículo Zain. Déjame ver. Ajá, míralo aquí donde está. Se lo voy a mostrar. La palabra irat, como aparece aquí en el texto hebreo. Mírenlo ahí. ¿Pueden ver el texto hebreo ahí? ¿Lo pueden ver? Solo está en hebreo, aparece. Sí, miren aquí. Esta es la palabra temor. Mírenlo ahí. Irat. Mírenlo ahí. O girat. En hebreo, esta palabra, esta yod que está ahí, esta es I. Esto es una R. Esto es una R. Y esto es una A. Y esto es una T. Mira, y la iba a hacer en hebreo la T y no en español. Véanlo ahí. Irat. Que también se lee como girat. En hebreo se puede también leer así como G. Girat. Así también se puede leer. Girat. Así se lee. Entonces la palabra que se utiliza es irat. No se utiliza la palabra en hebrea para temor, miedo,
pahad, no se utiliza ese. Por eso es tan importante uno tener como la idea, la forma de uno poder comprender estos textos de manera apegado al idioma hebreo, porque así la mente como que se le... ustedes no pueden notar la diferencia, que no es lo mismo leer en español que leer en hebreo. Ustedes pueden notar la diferencia. El mandamiento 5 dice en hebreo, litpalelo, shenemar. Litpalelo quiere decir adorarlo. Shenemar, dice el Rambán, como está escrito, y a Hashem vuestro Dios serviréis. Dice Fermín que ponga la transliteración. Que le escriba. Sí, eso es facilísimo. Mírenlo aquí. Pero, ¿qué es lo que usted quiere que ponga? La palabra en hebreo, irat, así. Irat Hashem. Así. Temor al Eterno. Así. Sí, temor al Eterno. Irat Hashem. Ve, ahí lo tiene, para que lo vean. Bien, entonces, el mandamiento 5 dice, legipalelo, o sea, que se debe de orar a Hashem, como está dicho, dice, y a Hashem vuestro Dios serviréis. Oigan cómo dice el texto. Y a Hashem vuestro Dios serviréis. O sea, que la persona, nosotros debemos de servir a Hashem. El Rambán, en una explicación simple, dice, ¿cómo se sirve al Eterno en una primera instancia? ¿Alguien me puede decir? ¿Tiene alguna idea? ¿Cómo se sirve al Eterno? Sin moverse, sin moverse. O sea, yo le pregunto, ¿usted sirve a Hashem? Sí, pero ¿cómo? Así, propiamente dicho. ¿Cómo se sirve al Eterno? Acercándome a sus misbah. ¿Cómo fue, Johnny? Acercándome a sus misbah, a sus mandamientos. Dice el Rambam, que la forma en que este mandamiento se interpreta cuando dice, y a Hashem vuestro Dios serviréis, dice el Rambam, dice que eso se refiere a la oración. A la oración. El Sefer Hajinot dice, el libro de la enseñanza dice, para servir a Dios, bendito sea, como dice, y vosotros le serviréis, y este mandamiento se repetía varias veces, como dice Éxodo 23-25, y a Hashem vuestro Dios serviréis. Y en otro lugar dice, en Éxodo capítulo 11, verso 13 dice, y que le sirváis de todo corazón. Rambán, que su memoria sea bendecida, o sea, que sea bendita la memoria del Rambán, dice en el Misbot número 5, aunque este mandamiento es de los mandamientos generales, es decir, que incluye toda la Torah, dice, que incluye toda la Torah, ya que el servicio a Dios incluye todo, o sea, todos los mandamientos, específicamente dentro de él, y es que Dios nos mandó a que le oráramos, o sea, que el Rambán entiende, el colectivo de la halajá, de la parte legal judía, que cuando dice el texto que uno debe de servir al Eterno es en la oración. No vamos a discutir los métodos de cómo se ora, qué lugares se toman en cuenta para eso, etcétera. Eso es otra clase. Simplemente dice que
ese versículo hace referencia a la oración. Bien, el mandamiento 6 dice adherirse a él, como está dicho. Dice, a él te unirás. O sea, el texto está mandando aquí a que la persona debe de unirse a Dios. Entonces dice, a él te unirás. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. O que uno se apegará. Otras versiones dicen que te apegarás a Hashem. En hebreo se lee eso. Le da beka bo shene emar hubo titbak. O sea, apegarse a Dios, apegarse a Hashem. El Sefer HaHinuk también dice que pegarse a Dios significa, en este versículo, que uno debe de apegarse a los sabios de Torah, a la gente que le enseñan a uno. ¿Qué les parece a ustedes esta interpretación? Que apegarse a Dios significa apegarse a la persona que le enseña a uno, apegarse al maestro, al líder. Usted saque sus conclusiones. Por ejemplo, en Éxodo 19, en la Parashá Yitro, dice que Yitro es Jetro, el suegro de Moisés. Dice que ellos se reunieron, todos los líderes, delante de Hashem. Se reunieron delante de Hashem. Oiga eso. Pero, ¿por qué el texto tiene que decir delante de Hashem si los que están ahí son los líderes? Ahora yo le hago la pregunta. ¿Quiénes son la gente que representan el pueblo de Israel en ese momento? ¿Quiénes son los que los representan? Piensen. ¿Quién representa al Eterno? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que representan a Dios? Los líderes. Ajá. Entonces, cuando el texto dice que uno debe de apegarse a Dios, entonces dice en Éxodo 19 que ellos comieron delante de Hashem. Delante de Hashem. Espérate, ¿y cómo se come delante de Hashem? ¿Cómo se hace eso? Moshe y Aarón son los líderes del pueblo. Ellos son los que representan a Dios. Entonces, cuando el pueblo está comiendo delante de los líderes, a eso la Torá le llama, o a eso la Torá lo interpreta como comieron delante de Hashem. ¿Tiene la idea? Por ejemplo, en la Parashá Vayikra, en el libro de Levítico, del capítulo 1 como al 5, están las leyes de la gente que pecaba por error, porque no se podía llevar un sacrificio al tabernáculo si usted robaba de forma consciente. Los sacrificios se llevaban de forma, si una gente se equivocaba, era, y luego ay, yo pequé en tal cosa, llevaba un sacrificio por culpa, o sea, porque había incurrido culpa. No tiene sentido que una gente se robe 5 ovejas y lleve una al templo para que les perdonen los pecados del robo. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido. Entonces dice el texto que llevarán los animales su ofrenda. Ofrenda no es dinero, por cierto. Ofrenda va para allá y dinero va para acá. Dinero no tiene nada que ver con ofrenda, por si acaso, ¿eh? Ofrenda es animales. Animales. Eso es ofrenda. En hebreo se dice korban. Korban se dice eso en hebreo. Bien, entonces, se dice así, miren. En hebreo, ofrenda es korban, que se puede traducir como ofrenda. Dinero es otra cosa en hebreo. Es de terumá.
Sedaká. Ah, sí, sí, porque ya la ofrenda terumá es otro nivel ya de ofrenda distinto, ¿entiendes? Terumá se puede interpretar. Terumá, fue usted, Fermín, que habló de terumá. Sí, señor, sí, señor. Sí, lo que pasa es que terumá es otra cosa. Terumá es un donativo del corazón. ¿Entiende? Por ejemplo, cuando se iba a construir el tabernáculo, la gente del pueblo fueron a llevar sus terumot. ¿Qué son sus terumot? Sus donaciones. ¿Entiende? Las terumot no son por pecados, no son por errores. Las terumot son ofrendas también, pero ya basadas en un donativo personal. ¿Entiende? Es algo que no tiene medida. Pero cuando ya se habla de corbán por razones de pecado o algo así, ya estamos hablando de una clase distinta de corbanot. Corbanot es ofrendas. ¿Tiene la idea? Entonces, cuando la gente iban a llevar los sacrificios al templo, dice, y presentará su ofrenda delante de Hashem. Ahora les hago la pregunta. ¿Por qué si la gente va a llevar el sacrificio a la entrada del tabernáculo, por qué el texto dice delante de Hashem? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Quién me responde? Porque había que llevarlo delante, como alguien antes de los líderes o las personas que representaban a Hashem aquí en la tierra, como quien dice. Creo que en este caso era delante de los levitas. No, en este caso, cuando dice delante de Hashem, Johnny, es porque ¿qué es el templo? ¿La casa de quién? De Hashem. La casa de Hashem. Entonces, cuando tú vas a llevar la ofrenda, entonces tú la estás llevando a la casa de Dios, a Hashem que se la está llevando. Por eso, cuando en el lugar donde la sacrificia dice, y sacrificarán, ofrecerán la ofrenda delante de Hashem, o sea, delante del altar, delante del templo que está ahí. ¿Entiendes? Delante del altar del sacrificio que estaba ahí. ¿Entiendes? Entonces, eso se entiende como cuando dice el texto que uno se apegará a Dios, es apegarse a los líderes, a la gente que enseñan a uno, a la gente que es el líder de uno. ¿Entiendes? Dice el número 7, dice. ¿Qué pasó aquí? Ok, el número 7. Míralo aquí. El número 7 dice, jurar por su nombre, como está dicho, y por su nombre jurarás. El mandamiento de caminar y hacerse semejante a sí mismo y a través de los caminos de Dios, el santo bendito sea, se nos mandó a realizar nuestras acciones en camino de la rectitud y la bondad en todas, con todas nuestras fuerzas e inclinar nuestros asuntos que son entre nosotros y hacia los demás, hacia el camino de la bondad y la misericordia. Como sabemos por nuestra sagrada Torah que este es el camino de Dios y este es el deseo de Dios para sus criaturas, para que merezcan la bondad de Dios como desea la bondad. Y sobre esto se dice en Deuteronomio 28:9 dice, y andarás en sus caminos. Y este mandamiento se repitió además en otro lugar que dice, en Deuteronomio 10:12 y 11:22, andar en sus caminos. Entonces, cuando la persona jura por el nombre de Dios, obviamente debe de cumplir. ¿Entiende? Porque si no cumple, entonces estaría profanando el nombre de Hashem. Entonces el texto de Éxodo dice, Éxodo 20 dice, claramente el texto, Dios mío, espérate, déjame mandar
este link brevemente. Estoy ocupado ahora, si quiere entre ahí. Estoy dando una pequeña clase. Bien, entonces, como el texto dice que el nombre de Hashem no se puede tomar en vano, si una persona utiliza el nombre de Hashem para decir algo y no lo cumple, entonces toma el nombre de Dios en vano. Por eso, cuando una persona me dice a mí, escuche bien esto que le voy a decir, cuando una persona me dice a mí, Jonathan, Dios te bendiga, yo no digo amén. Yo no digo amén. Yo le digo gracias, pero no amén. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Hay que tener serio cuidado con eso, porque un saludo, escúchenme bien, un saludo no es una bendición. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Creen ustedes que un saludo y una bendición es lo mismo? ¿Un saludo y una bendición es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Qué es más elevado? ¿Un saludo o una bendición? Una veraja. ¿Mm? Una veraja. Un saludo es más elevado, obviamente. Un saludo es más elevado que una bendición. O sea, perdón, al revés. Una bendición es más elevado que un saludo. Por eso cuando a mí me dicen, Dios le bendiga, yo no puedo decir amén, porque esa persona me está saludando, no bendiciéndome. Una cosa es saludar y otra cosa es bendecir. Entonces, miren qué sucede. Si una persona me dice a mí, Jonathan, Dios te bendiga, le voy a decir porque yo no digo amén. Número uno, porque una bendición es un momento especial. Una bendición es un momento sagrado. Cuando ustedes se leen el libro de Bamidbar, de Números, capítulo 6, verso 24 al 27, donde habla de la bendición arónica, dice que Hashem le habló a Moshe que le diga a Aarón que bendiga a los hijos de Israel. O sea, eso es un momento especial. Eso no era un saludo. No era algo que usted a cada momento, a cada minuto, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, 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 no. Entonces, si la persona no transforma ese momento en un momento sagrado, entonces el nombre de Hashem se usa en vano en ese momento. ¿Entiende la idea? En ese momento se usa en vano porque uno lo está cualquierizando, rebajando el nombre de Dios a un saludo. Además, como si fuera poco, ningún mandamiento en la Biblia dice Dios te bendiga en ningún lado. Sino que Hashem le dijo a Moshe que le diga a Aarón que bendiga a los sacerdotes, diciéndole una bendición muy bonita que aparece ahí en el libro de Números, en la Parashá Naso, en el libro de Números. Señores, brevemente quiero presentarle a un amigo judío que tengo aquí, amigo mío, dominicano, se llama Isaac Rodríguez. Isaac, salude a los muchachos que están conectados aquí. Shalom, shalom, shalom aleichem a todos. Aquí escuchando atentamente a mi compañero Jonathan. Saludo a todos, un abrazo. Ok. Bien, Isaac es un judío, también compañero, hermano mío de aquí bueno, no de aquí de Santiago, pero de Santo Domingo. Pero si el Eterno lo permite, pronto estaremos por allá también. Ubicado, viviendo por allá también, si el Eterno lo permite. Johnny, adelante, dígame. Decir el Dios te bendiga por una monedilla sería una manera de profanar el nombre de Dios.
Johnny, se está oyendo mal. Pero podría... Aquí hubieron varias gente que salieron. ¿Me Parece que escucha? el internet está pésimo. Había mucha más gente ahorita. Ya, ¿me escucha ahí? Adelante, sí. Ahí. ¿Me escucha? Sí, Lo que sí. yo le decía, que decir el Dios te bendiga como un saludo o una muletilla, se podría llegar a considerar como una profanación al nombre de Hashem. Sí, claro. Si usted, óigame, el problema es que cuando se utiliza el nombre de Dios, tiene que ser en algo sagrado, en algo elevado, en algo espiritual. Pero si usted viene y saluda a una gente nada más por saludarlo, no, Dios te bendiga. El nombre de Dios ahí se está usando de una forma vana, de una forma simple. ¿Entiende? En una forma simple. Ahora, si el saludo bíblico, ¿quién me dice cómo es el saludo que aparece en las escrituras? ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice? Shalom, Shalom Aleichem. Aleichem. Ese es el saludo que está en las escrituras, que está comprobado. Incluso en el Nuevo Testamento lo dice. Que eso está comprobado, que ese es el saludo, que el saludo bíblico. ¿Entiendes? Yo, por eso yo no digo amén. Ahora, si usted me ve por ahí, en algún lugar, y usted me da un abrazo, Jonathan, yo deseo que Hashem, así, un momento especial, yo deseo que grandemente que el Eterno te bendiga y te prospere y te ayude. Ahí yo digo amén. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo con ahínco, está convirtiendo el lugar, el momento, en un lugar especial. O sea, elevando el momento, espiritualizando. Pero así, usándolo así a la ligera. No. Usarlo a la ligera, no. Ahora, yo no voy a mandar a nadie que deje de decir eso. Si usted lo quiere usar, hágalo. Pero acuérdese que el texto de Éxodo dice, Hashem no dará por inocente el que tome su nombre en vano. Ahora, yo no lo voy a mandar a que hágalo, no lo haga. No. Si usted quiere, hágalo. Pero yo no corro ese riesgo. O sea, yo no corro ese riesgo. También dice el texto, imitar sus caminos. Nosotros estamos estudiando aquí. Yosani me levantó la mano. Dígame, Yosani. Sí, profesor, con relación al saludo que usted dice, lo que pasa es que mayormente en las iglesias evangélicas a uno se le enseña de alguna manera que ese es el saludo oficial entre los creyentes. Entonces, muchas veces los líderes carecen de ciertos conocimientos y eso es lo que le inculcan prácticamente al pueblo, y entonces el pueblo seguía de ahí. Luego llega un tiempo como que eso se arraiga tanto que es imposible ya prácticamente de dejarlo. Bueno, pero si usted está aprendiendo, si usted considera que está aprendiendo algo nuevo, pues luche con su conciencia, ¿entiende? Luche con su conciencia, lo que su conciencia, a lo que su conciencia la guíe, por ahí usted se va, ¿entiende? Si usted cree que su conciencia la guía a eso, yo no voy a criticar al líder suyo, ni voy a criticar su movimiento, ni su iglesia, ni nada. Simplemente analice lo que yo le estoy diciendo, póngalo en tela de juicio, investíguelo, y si usted cree que puede llegar a una conclusión, a la otra, hágalo. Adelante, Isaac. Sí, nuevamente, buenas noches. Me voy a atrever a mencionar algo aquí que considero muy importante en esto que es tan cierto que está diciendo Jonathan. Nosotros estamos en este mundo es para elevar la creación, elevar lo terrenal hacia lo divino, llevar nuestras acciones hacia lo alto. El ser humano es la única creación que hace esto, si se fijan. Y discúlpenme el ejemplo, pero se los tengo que dar para ilustrar. Un perrito, que todos amamos a los perritos y sabemos
lo amistoso que son. Pero un perrito hace todo tipo de cosas, asesina, viola, defeca en la calle. Por ejemplo, cuando un ser humano va al baño, normalmente nosotros embellecemos nuestro baño, lo adornamos, lo perfumamos, lo alistamos para que sea una experiencia lo más agradable posible. Y estoy hablando de ir a un baño. El ser humano es el único que hace eso. ¿Por qué? Porque es parte de su Betzelem Elohim, de su semejanza al Creador. Y elevamos una experiencia terrenal, la elevamos hacia el Shamayim, o sea, hacia el cielo, perdónenme. Esa es una de las significaciones de la escalera de Jacob, de los ángeles que subían y bajaban. Es nosotros elevar lo terrenal hacia lo divino. Eso es nuestra colaboración en la creación. Somos mini creadores, mini colaboradores con el Eterno. Y entonces, por eso es que algo tan mundano en el judaísmo, en la cultura hebrea, tratamos de incluso eso, elevarlo hacia una situación de divinidad, a una situación lo más elevada posible. Por eso es que usar el nombre del Eterno y todo eso se toma con tanta cautela, porque nosotros somos más que un ser humano que no puede superar una costumbre, que no puede superar una cultura. Sí, lo podemos hacer. Todo eso que alguien por ahí nos dijo que es difícil hacer, es mentira, lo podemos hacer porque el Creador nos dice que podemos hacer. El pecado está escondido tras la puerta, pero es de ti dominarlo y poder controlar y tener poder sobre él. Nosotros podemos hacerlo. Así que cualquier cosa que usted entienda que es una costumbre, si es una mala costumbre, créame, usted está hecha a imagen y semejanza de Dios. Usted lo puede hacer, lo puede superar. Exactamente. O sea, señores, en este mundo, amigos y amigas, en este mundo nada es a la suerte. La suerte de nosotros es Dios, el creador. Entonces, si este conocimiento llegó a nosotros ahora, por algo el Eterno lo permitió, por algo Hashem lo permitió. ¿No? Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Por algo Hashem, el santo bendito sea, permitió que entendiéramos esto ahora. Y eso es lo que se está haciendo. Estamos analizando. Fíjense que yo no le estoy mandando a hacer nada. Simplemente analice la información. Y si usted cree que puede lograrlo, hágalo. Incluso, si ustedes se leen en el Nuevo Testamento, allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 37, dice que Jesús en un momento llegó a sus discípulos y él le dijo, Shalom Alejem. O sea, lo saludó con el saludo judío. O sea, más claro de ahí, no le dijo Dios te bendiga, no, le dijo Shalom a ustedes, paz a ustedes. Tradúzcanlo al hebreo ahora. Paz a ustedes, Shalom Alejem a ustedes. No me crean a mí. Pasa a vosotros. Lean, pasa a vosotros, exactamente. Claro está. Dice vamos a hablar ya del último mandamiento, porque ya son las 10:27, ya vamos a hablar el último. Dice, la de Shemo Sheneemar, dice el Ramban, dice Benedosheti Betoch Bene Israel, dice, para santificar su nombre, como está dicho, dice, y yo seré santificado en medio de los hijos de Israel. Escuche bien esto. Y yo seré santificado en medio de los hijos de Israel. ¿Qué ejemplo simple podemos hablar de eso? Muy bien. Acuérdense cuando Hashem le dijo a Moshe y a Aarón que le hablaran a la piedra. ¿Qué ellos hicieron? ¿Qué dice el texto que ellos hicieron? Golpearon la piedra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no santificaron el nombre de Hashem, el creador, delante de los hijos de Israel. No elevaron el nombre de Hashem porque Hashem les dijo una cosa, hicieron otra.
Entonces, en ese momento no lo santificaron el nombre de Dios. Y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Fíjense que a los líderes, mientras más se le otorga, más se le exige. Quizás si ese fallito lo hubiese cometido una gente común del pueblo, probablemente Hashem no se lo tomara en cuenta. Pero como fue Moshe, fuerte la cosa. El mandamiento de santificar el nombre que nos ordenó santificar el nombre como está escrito, y seré santificado en medio de los hijos de Israel. Es decir, que rendir nuestras almas por la observancia de los mandamientos de la Torah. O sea que dice el Sefer HaChinuch aquí, el libro de la enseñanza, dice que nosotros debemos de estar dispuestos a elevar nuestras almas, a rendirnos al servicio a Hashem. Claramente lo hizo. Y los sabios, bendito sea su memoria, ya han aclarado de la tradición de los versículos que de manera tajante y por qué mandamiento se nos manda sobre esto, y todo esto está escrito y vive de ellos. Vallicra 18:5 dice que los mandamientos son para vivir por ellos. Se santifica el nombre de Hashem observando los mandamientos de la Torah, no tomando su nombre en vano, como lo aclaramos anteriormente. Y también cuando dice y vivirás por ellos, implica que la persona no debe morir por los mandamientos, sino vivir por los mandamientos. Solamente en 4 casos se ofrece que se entiende, según explica el mismo Rambam, Maimónides, que uno puede entregar su vida. Solamente en 4 casos. De lo contrario, todos los demás mandamientos se pueden violar para que la persona no pierda su vida. ¿Entiendes? Todos los demás se pueden violar sin ningún problema. Dice, y no debes morir por ellos. Ya recibieron que este versículo no se establece en cada asunto y para cada pecado. Y es a través de la tradición que vivimos en todas las palabras de la Torah. Y en su explicación, los sabios dijeron, los sabios de bendita memoria dijeron en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 74a, hay 3 mandamientos que uno siempre está obligado a morir y a no transgredirlos. Y estos son de sus atavíos, es decir, de todas sus materias que están prohibidas en virtud de mandamientos negativos. Por ejemplo, el asesinato. En esa condición no se puede, la persona tiene que dejarse eliminar por eso, o sea, tiene que morir por ese mandamiento. Por ejemplo, si tú no asesinas a ese fulano de tal, te vamos a matar a ti, te vamos a asesinar a ti. Entonces, no se puede. El otro es la idolatría frente a un grupo de gente que te estén mirando. Tampoco se puede. También la inmoralidad sexual. Tampoco se puede. Esos son casos específicos en que no, tú violas a la esposa de ese hombre o te hacemos tal cosa. Son mandamientos específicos que no se pueden, la gente tiene que cuidarse de ellos para no violar. ¿Entiendes? Entonces, pues dice que el nombre de Dios será santificado en medio de los hijos de Israel. Si un grupo de gente está mirando que uno está adorando un ídolo y ellos ven que uno es una persona que es digno de imitar, entonces uno no le está sirviendo de ejemplo y toda esa gente hacen abodazara, hacen idolatría porque están viendo a uno. Entonces ya ahí estamos entrando en un problema que se sale ya se sale de la lógica totalmente. Incluso hay casos en las escrituras en que las comunidades judías de esas épocas llegaron a la conclusión que se podía hacer idolatría de manera, escuche bien esto para que no se equivoque, idolatría de manera sarcástica. Por ejemplo, cuando Hamán en el libro en la Megilá de Esther, en el libro de Esther, él creó una ley que todo el mundo debía de inclinarse ante él, de lo contrario iba a morir.
el Talmud dice que la comunidad judía de esa época llegaron a la conclusión que se podían doblar ante Amán, porque el Talmud dice que él cargaba un ídolo aquí enganchado. Entonces, que los judíos se le podían inclinar a él, pero que lo estaban haciendo de manera sarcástica, no era para verdaderamente adorar ese ídolo, sino que para hacerle creer a él que supuestamente lo estaban adorando. Sin embargo, Mordejai no quiso ni siquiera obedecer esa ley de la comunidad. También en la época de Babilonia, cuando se dijo que adoraran a la imagen, también la comunidad judía de esa época llegó a la conclusión que se podían doblar ante la estatua de Nabucodonosor, pero hubieron 3 personas que tienen los nombres de los dioses de los dioses babilónicos: Sadrach, Mesach y Abednego, pero sus verdaderos nombres no son esos. Son Mishael, Azarías, y el otro es Mishael, Azarías, y se me ha ido el nombre, pero esos son sus nombres en hebreo. Entonces ellos tampoco quisieron ajustarse a esa regla y fueron defendidos por el Eterno. Ahora, no todo el mundo probablemente tenga esa suerte. Probablemente no todo el mundo la tenga. ¿Entiendes? Entonces, de ahí llegamos a la conclusión que el nombre de Hashem será santificado en medio de los hijos de Israel. Este es un mandamiento que está un poco más apegado al mundo judío, y algunas cosas no se pueden así explicar abiertamente, pero ya yo sé que ustedes tienen una idea bastante amplia sobre eso. Ronnie, que está aquí de España, y Isaac, que ya están impuestos a escuchar este tipo de enseñanza de personas que saben mucho más que yo de estos temas, ya están impuestos a escuchar este tipo de enseñanza de una forma más amplia. Bien, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Hablamos solamente, hablamos 4 mandamientos hoy también. Nos quedan todavía 240. Todavía nos quedan. Así es que si el Eterno lo permite, nos vemos el miércoles